Hola queridos amigos, bienvenidos a esta serie de estudios bíblicos Luz para mi camino. Estamos estudiando la Biblia a través de algunas preguntas que hacemos y buscamos contestar, buscamos responder todo con la palabra de Dios. Espero yo y estoy orando para que sea una bendición para cada uno de ustedes y que puedan compartirlo con muchas otras personas y que muchos puedan llegarse más cerca de Dios. Vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por esa oportunidad de abrir las Sagradas Escrituras. Pedimos que tu Espíritu nos ayude, que Él nos ilumine y que nos pueda dar la bendición de llegar más cerca de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Sabes, querido, cuando yo era aún bien niño, me gustaban muchísimo los dibujos. Hasta cuando estaba en la escuela, mientras la profesora hablaba, yo pasaba el tiempo dibujando. Sobre todo en las clases de inglés, como ya sabía un poquito de inglés, la profesora hablaba, enseñaba, pero yo no escuchaba nada, nada más dibujaba. Y después empecé a pintar también. Me gustaba mucho pintar cuadros. Mis cuadros, cuando yo pienso en lo que hacía, no eran muy bonitos, no eran muy artísticos, pero eran hechos por mí. Y porque yo los había creado, para mí eran muy, muy especiales. La Biblia también nos enseña que fuimos creados por Dios. Y porque somos una creación de Dios, para Dios somos muy, muy especiales. Vamos a empezar con nuestra primera pregunta. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Y Génesis capítulo 1, verso 1 y 2 nos dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, la Biblia nos dice, ahí en Génesis, en el primer capítulo, que Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, como ya hemos estudiado, la Biblia nos dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí habla de Dios, que comprendemos ser posiblemente el Padre, y después nos dice el Espíritu de Dios también estaba ahí. Dios creó la tierra, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. ¿Será que Dios Hijo también estaba ahí en la creación? Pues creemos que sí. Pues nos dice en Juan capítulo 1, verso 1 al 3, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 1 al 3, en el principio era el verbo, o dicen algunas versiones, la palabra. La traducción de la palabra griega, logos. La palabra, y la palabra era con Dios, o el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Estaba ahí con Dios en el principio. Todas las cosas por Él fueran hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y después el verso 14 nos dice también, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia nos dice que Dios Padre creó los cielos y la tierra. Dios Espíritu Santo estaba ahí también como un agente en la creación. Pero Dios Hijo fue a través de Él que Dios creó todo. Dios Hijo es también descrito en la Biblia como la palabra de Dios, el Verbo eterno, que siempre ha estado con Dios, que siempre estará con Dios. Mas en un momento de la historia, ese verbo se hizo carne, encarnó. Jesús vino a esa tierra, se hizo un hombre, habitó aquí con nosotros.
Jesús tenía carne y sangre cuando estaba aquí, pero Él era también divino, la palabra de Dios que creó los mundos, como nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 1 también. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo crearon los cielos y la tierra. Sobre todo Jesús, la palabra de Dios, fue el que creó todas las cosas. Y la próxima pregunta nos va a confirmar eso mismo. ¿Cómo creó Dios todas las cosas? Pues Salmo 33, verso 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Dios, cuando tú lees en Génesis capítulo 1, nos dice que Dios ha dicho que haya la luz y hubo la luz. Por su palabra, Dios ha creado todas las cosas. Dice también el Salmo 33, mismo Salmo, el verso 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dios es tan poderoso que cuando Él habla, las cosas suceden. Por eso es tan importante leer, estudiar, meditar y vivir por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene un poder creador. Jesús era divino y humano. La palabra de Dios fue inspirada por Dios, escrita por hombres, y nos apunta para el Creador. Para el Creador que dejó los cielos, se hizo carne, falleció, murió en una cruz por ti y por mí. Por eso es tan importante estudiar la Biblia. Nos acercamos a nuestro Creador y a la palabra creadora de los mundos. La tercera pregunta de hoy es, ¿cómo puede el ser humano aceptar esta realidad? Y Hebreos 11, verso 3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, solamente por la fe. Mira, la Biblia no es un libro científico en el sentido que fue escrito por los cientistas humanos con la sabiduría humana. Sí, puede tener algunos factos científicos, algunas cosas, realidades científicas, pero la Biblia fue inspirada por Dios, es palabra de Dios, fue inspirada por una inteligencia muchísimo superior a la nuestra, infinitamente superior a la inteligencia de hombres. Y la Biblia no te explica exactamente todos los detalles científicos de cómo Dios creó, pero la Biblia te dice que fue por la palabra, fue por Jesús, fue por el poder de Dios, pero nos dice también que solo podemos entender y comprender por la fe. No busques con tu sabiduría humana limitada comprender todo sobre la creación. Es imposible para el ser humano. Pero por la fe podemos saber muchas cosas, las cosas verdaderas de la palabra de Dios. En realidad, hay muchos libros científicos que hablan sobre cómo el mundo vino a ser, pero esos libros son teorías de hombres y de año a año cambian esas teorías. Pero la palabra de Dios sigue la misma. La palabra de Dios es la palabra en la cual tú puedes tener confianza. Esa palabra no va a cambiar porque habla la verdad. No puede ser quebrantada, ha dicho Jesús. Dice la verdad. Y la verdad es que Dios ha creado los mundos por su palabra. Dios ha creado los mundos y nosotros lo podemos comprender por la fe. La siguiente pregunta nos dice, ¿en cuántos días creó Dios la tierra y todo lo que ella contiene? Pues Éxodo 20, verso 11, ahí en el medio del decálogo de los 10 mandamientos, nos dice,
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Dios creó todas las cosas, todo lo que conocemos en el mundo, en 6 días. Parece imposible, ¿verdad? Pero la Biblia dice que las cosas que son imposibles a los hombres no son imposibles a Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. Y la Biblia nos dice muy claramente que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días literales y descansó en el séptimo día. La palabra para día utilizada en Génesis capítulo 1 es la palabra que la Biblia utiliza de una manera más común para un periodo de 24 horas. No podemos pensar que Dios creó en largos periodos, que cada día simbolizaba 1000 años o que cada día simbolizaba millones de años. No, la Biblia nos dice que Dios puede todas las cosas. Dios hasta puede cambiar tu corazón en mi corazón. Eso es un milagro bien más grande y Dios lo puede hacer, pues Dios creó los cielos y la tierra en 6 días literales. Es lo que la Biblia nos enseña. La siguiente pregunta es así: ¿cómo describe la Biblia la creación de Dios en su inicio? Pues en Génesis 1, verso 31 nos dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Mira, Dios nos dice que todo lo que Él creó al principio era bueno en gran manera, era perfecto. No había nada de malo en la creación de Dios. Dios no creó nada con un trazo de malo en ello. No había mal, no había dolor, no había enfermedad. Los árboles nunca caían, las hojas nunca se secaban, las flores nunca murchaban, siempre estaban lindas con sus colores y con su perfume. Dios ha creado todo de una manera maravillosa para el ser humano. Así era la creación de Dios en su principio. Nuestra próxima pregunta nos trae esos pensamientos. ¿Qué lugar especial preparó Dios para que fuera el hogar del ser humano? Pues en Génesis capítulo 2, verso 8, la Nueva Versión Internacional nos dice: Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y ahí puso al hombre que había formado. Dios no solamente ha creado un mundo perfecto, con montañas perfectas, con ríos perfectos, con una mar perfecta, con continentes perfectos o con una parte seca de tierra perfecta. Dios no solamente ha creado las flores y los pájaros, no solamente ha creado el hombre y la mujer perfectos, pero Dios aún escogió construir un lugar especial, preparar un lugar especial para poner ahí el primer hombre y la primera mujer. Dios ha hecho un huerto, Dios ha hecho un jardín lindo, maravilloso, donde Dios, con un amor y un cariño tan grande por su creación, ha puesto el ser humano. ¡Qué maravilla! Saber que tenemos un Dios en el cielo que quiere que le llamemos de Padre y que Él ha creado todas las cosas. Nosotros no estamos aquí por acaso, no descendemos de los animales, la Biblia no enseña eso, pero fuimos creados por un ser superior, un ser maravilloso, un ser que no tiene ninguna tinieblas, que es todo luz, un ser moral perfecto, un ser moral de amor. Él nos creó y puso nuestros primeros padres en un jardín. Ahora, nuestra próxima pregunta es la séptima pregunta de hoy.
dice así, ¿cuáles eran las responsabilidades del hombre y de la mujer cuando fueran creados? Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Yo espero que puedas seguir eso en tu casa con tu Biblia. La Biblia nos dice cosas tan maravillosas, querido amigo, y hay que conocerlas por nosotros mismos. Hay que abrir tu Biblia, seguir con tu Biblia y ver si realmente esto que yo estoy leyendo está ahí o no. Pues Génesis 1, 26 a 28 nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así como Dios ha creado todo el universo, y Dios domina, y Dios es el Señor de todo el universo, Dios también ha creado el hombre y la mujer, el ser humano, para poder dominar, para poder dirigir toda la creación en esa tierra. Y ha puesto hombre y mujer con la responsabilidad de cuidar de toda la tierra y de todos los animales. Y sigue diciendo, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La imagen de Dios fuimos creados, y dice después, y Dios los bendijo. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 2, verso 15, nos dice también, tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, ¿para hacer qué? Para que lo labrara y lo guardase. Esa era la responsabilidad de hombre y mujer cuando fueran creados por Dios. La agricultura, la vida en el campo, y es tan saludable. Yo crecí en el campo. Con mi abuelo y mi abuela salía yo muchas veces y ahí estábamos plantando las papas y ahí estábamos con toda la verdura alrededor, con los animales, con la tierra, y era una vida tan saludable. ¿Sabes que en las sociedades más antiguas, cuando las personas estaban más en el campo, no había tanta depresión como hoy? Nosotros necesitamos de la luz del sol, necesitamos del aire, necesitamos del ejercicio, de la vida en el campo. Dios nos ha creado para ser felices, nos puso en un jardín, nos puso en un lugar con flores, con árboles, con frutos, con toda la naturaleza alrededor. Y por eso Dios nos hizo para ser muy felices, disfrutando las maravillas de la naturaleza de Dios. Qué maravilla saber que el mismo Dios que creó a Adán y Eva, aún hoy está vivo, aún hoy tiene la naturaleza, pues no está como Dios la creó al principio, pero si tú vas por ahí, si tú puedes sentir el olor de las flores, si tú puedes tocar en los árboles, si puedes trabajar en la tierra, pues es muy bendecido o bendecida, porque la vida en el campo, la vida en la naturaleza es la mayor bendición para nosotros, sobre todo para nuestra naturaleza física. Ahí puso Dios a Adán y Eva para labrar y guardar el jardín de Edén. Hay personas que piensan que trabajar en el campo no es tan digno como trabajar en una oficina. Piensan que manejar o sentarse en una oficina o estar en una computadora es un trabajo más digno, es un trabajo más importante. Pero en realidad Dios no ha creado los carros como nosotros los manejamos hoy. No estoy diciendo que es malo, yo tengo un carro, me gusta mucho mi carro. No puedo hacer nada sin mi carro, tengo de manejar de mi casa al trabajo. Pero Dios nos hizo para caminar y Dios nos hizo
para poder estar al aire libre, para poder recibir la luz natural del sol. Dios nos hizo para ser muy saludables y es en la vida, en el campo, que podemos ser más saludables. Querido amigo, querida amiga, si tú tienes un trabajo que los hombres consideran más humilde porque es más práctico y tienes que utilizar tus muslos, pues no te preocupes, porque ese trabajo a los ojos de Dios es muy honrado, es muy importante. Si tienes un trabajo como yo, detrás de una oficina, manejando mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado, y no trabajas mucho tus muslos, pues hermano, esa es la vida. Cada uno de nosotros tiene la misión que Dios nos ha dado. Pero podemos nosotros también cada día hacer un poco de ejercicio y eso nos hará muy bien. En nuestros próximos temas vamos a hablar un poco de la salud también. Pero nuestra última pregunta de hoy es la siguiente. ¿Por qué no podemos ser cristianos y creer en la teoría de la evolución? Como tú sabes, y como yo sé, y muchas personas saben, recientemente, yo digo recientemente porque la Tierra tiene unos miles de años, y hace algunas centenas de años, o quizás ni bien centenas, una centena y media, más o menos por ahí, surgió con mucha fuerza esa idea, se desarrolló esa idea de que el hombre desciende de formas inferiores de vida. Que en realidad nuestros abuelos no fueran Adán y Eva, pero animales. Y esa teoría ha creado mucha confusión, ha traído mucho dolor a la humanidad. Y te digo por qué. En realidad, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler justificó el asesinar tantas personas con la idea de que Adán y Eva, él era católico, fue creado en un hogar católico, aunque después posiblemente perdió su fe o no veía las cosas exactamente como sus padres, pero él aún decía que creía en Dios, que creía en la creación de Adán y Eva, pero que Adán y Eva eran en realidad la raza ariana y que los descendientes de Adán y Eva eran la raza ariana. Él creía que los alemanes eran la raza ariana más pura, pero que también había otras razas inferiores de seres humanos que habían descendido de animales a través de esa idea de la teoría de la evolución, y así justificó él el hecho de mandar matar millones de judíos y personas de otras razas también, de otras etnias. Hitler utilizó la teoría de la evolución para justificar el hecho de que nosotros somos más fuertes, somos más inteligentes, somos más bonitos y por eso vamos a matar a todos los demás. No estoy inventando nada. Hay que leer el libro que Hitler escribió, Mein Kampf, su lucha. Él escribió ese libro explicando por qué hizo lo que hizo, por qué tomó el camino que tomó, y así justificaba él el hecho que mandó matar tantas personas, porque la teoría de la evolución justificaba sus hechos. Pues yo en realidad no puedo creer en eso. Y te digo por qué. Dice la Biblia en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cómo puede ser que la teoría de la evolución sea verdadera? Hemos nosotros no venido de Adán y Eva, pero de animales, cuando la Biblia nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Si tú no eres un cristiano y decides creer en la teoría de la evolución, pues yo te respeto. Pero si dices que es un cristiano, querido amigo, querida amiga, hay que pensar en eso. No podemos ser cristianos y creer en la teoría de la evolución al mismo tiempo, de manera ninguna. Si creemos en la Biblia, creemos que el hombre pecó y que a causa del pecado del hombre, Cristo tuvo de dar su vida en la cruz del Calvario. Nos dice ainda en 1 Corintios 15, 21 y 22, porque cuanto la muerte
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La Biblia nos dice que Dios ha creado el ser humano, ha creado hombre y mujer. Ellos pecaron y a través de Adán el pecado pasó a todos los seres humanos. Todos somos pecadores. Y Cristo murió en la cruz del Calvario por los pecados de todos los seres humanos. Si nosotros creemos en la teoría de la evolución quita completamente el peso, la importancia de la muerte de Cristo por los pecados de la humanidad en la cruz del Calvario. Un cristiano que sigue a Jesús, que dice que cree en Jesús, que cree en la muerte y resurrección de Jesús, nunca debería decir que cree en Jesús y en la teoría de la evolución. Hitler lo hizo y mira lo que sucedió. Tú y yo no lo debemos hacer. Dios ha creado los cielos y la tierra. Dios lo hizo por su poder, por su palabra. Y aunque no lo podamos nosotros comprender, podemos por la fe aceptarlo, estudiar la creación a través de la palabra de Dios y vamos a encontrar que las cosas van a hacer mucho más sentido. Y confiar cuando hay cosas que no podemos explicar, cuando hay cosas que no podemos comprender plenamente. Jeremías capítulo 51, verso 15, nos dice en la Nueva Versión Internacional, con su poder hizo el Señor la tierra, con su sabiduría afirmó el mundo, con su inteligencia extendió los cielos. Dios por su poder, Dios con su Hijo Jesucristo, su palabra maravillosa, la palabra de Dios que se hizo carne. Esa palabra creó los cielos y la tierra. Esa palabra te creó a ti y a mí. Esa palabra se hizo carne y murió en esa cruz por ti y por mí. Vamos a honrar a Cristo. Vamos a mostrarle que le amamos. Vamos a creer que Jesús es nuestro Creador, nuestro Señor. Hoy yo le pido a Dios por ti y por mí, que nos ayude en esos últimos días de la historia de la tierra a tener nuestra fe bien firme en la palabra de Dios, a no dejar que teorías humanas nos desvíen de los caminos que la palabra de Dios nos propone, porque la palabra de Dios es la luz para mi camino.